El rico hacendado soltó la cadena del portón con un golpe seco y lo cerró sin mirar atrás. Frente a él, la mujer de manos agrietadas y falda manchada de barro permanecía de rodillas sobre la tierra dura, con la mirada fija en los surcos de maíz que ya no serían suyos. Los labios partidos, el cabello pegado al rostro por el sudor y las lágrimas, daban testimonio de una vida entera entregada a un campo que ahora le arrebataban por una deuda injusta. Nadie se atrevió a acercarse, nadie rompió el silencio. Solo un caballo flaco, amarrado a un poste junto al corral, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, contenían algo más que cansancio. Había en ellos una memoria muda, como si ya hubiera visto demasiadas expulsiones, demasiados sueños quebrados. Lo que el hacendado no imaginaba era que esa mujer tenía aún algo que perder, y que el caballo tan olvidado como ella sería la llave para cambiarlo todo. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Esto apenas comienza. El zumbido llegó primero, como un enjambre. Luego, la nube blanca cayó sobre los maizales, empujada por el viento caliente. Aurora Benítez corrió sin sombrero ni paliacate, jalando a la nieta menor por el brazo. «Métanse al cuarto, cierren las ventanas». La mayor tosió, ojos rojos, mientras las gallinas corrían desorientadas entre el polvo y el olor agrio del herbicida. Una camioneta con toldo brillante se detuvo junto al alambrado. Del lado del copiloto bajó el capataz de la estancia vecina, botas nuevas, camisa almidonada. El ingeniero autorizó la fumigación. El viento cambió, ni modo. Sonrió sin ganas, mirando los surcos de Aurora como si fueran maleza. «Mi maíz no es tuyo», dijo Aurora, voz firme pero quebrada por la prisa. Colocó cubetas llenas de agua junto a la puerta y mojó un trapo para cubrirle la boca a la niña. El capataz alzó una ceja, señalando un mojón de piedra que marcaba la linde. «Ese límite se recorrió cuando arreglamos la cerca». Aurora caminó hasta el mojón, lo tocó. La base estaba húmeda de tierra recién removida. Lo movieron. No lo dijo para discutir, lo dijo como si constatara una muerte. El zumbido se acercó otra vez. Un dron agrícola, panzas metálicas y brazos extendidos, viró sobre el lote de al lado. Aurora juntó los surcos con una azada, como si hacer montículos pudiera proteger lo que quedaba. Un gallo, terco, se trepó a un poste, cantando fuera de hora. La nube pasó de largo. El viento cambió otra vez, por capricho o por milagro. «Vamos a volver en la tarde», anunció el capataz, con o sin su permiso. Dio media vuelta y subió a la camioneta. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar los vidrios. Miniclímax. Aurora respiró hondo, abrió las ventanas para que corriera el aire. El olor a químico se mezcló con el dulce de los maizales y el amargo de la bosta. En el corral, un becerro lloró, atrapado con el alambre en la pata. «Mamá Auro», dijo la mayor, pero ella ya estaba en marcha. Cortó en seco el alambre con un alicate viejo, ignorando cómo se le enterraban las púas en los dedos. El becerro quedó libre, tembloroso, y se fue a buscar la sombra de la vaca. «¿Te sangra?», preguntó la niña. Aurora envolvió la mano con su propio delantal. «No pasa nada, pon a hervir el agua». La mezcla de dureza y ternura en su voz logró que el miedo se ordenara en la cocina. Golpes en el portón. Segundo quiebre. Un cobrador del comité de riego, carpeta y sonrisa memorizada. «Señora Benítez, traigo aviso. Si no se cubre lo pendiente hoy, mañana se cierra la compuerta del ramal». Sacó un papel con sellos que pesaban más que el plomo. Aurora contó monedas sobre la mesa. El eco metálico fue una bofetada. «Puedo ir a la ordeña desde las 4», ofreció. «Hoy y mañana. Y llevar tortillas a los muchachos del potrero». El hombre miró sus uñas negras, el delantal manchado. Dudó. Miró el retrato descolorido colgado junto a la radio. Una joven con trenzas, un niño en brazos, un vaquero fuera de cuadro. «Voy a anotar un compromiso», cedió.
Última prórroga. Se fue con pasos rápidos, como si temiera que la casa lo contagiara de pobreza. Aurora colgó una sábana húmeda en la puerta para filtrar el aire. Se asomó al maizal. Las hojas crujían bajo el sol, todavía perladas por el rocío que quedaba atrapado como cuentas. En el arroyo, una garza quieta parecía de papel recortado contra el brillo del agua. Tercer giro. De pronto, el silbido largo del tren cortó la tarde y le trajo la memoria como espinas. Un hombre que prometía volver cuando juntara algo. Una hija que dejó un bolso de bebé sobre la mesa y desapareció sin explicación. La radio falló en estática, como si masticara las palabras que nadie se atrevía a decir. La mayor apareció con una taza de té de manzanilla. ¿Vamos a perder el agua? Aurora se guardó la respuesta donde se guardan los cuchillos. Mientras haya gallinas, habrá caldo, dijo guiñando un ojo. Y si no, aprenderemos a sembrar de nuevo. Alzó la vista al cielo. Las nubes crecían como montes. Podía llover o partirse todo de sed. El campo nunca prometía nada. Ruido de motor. Cuarto quiebre. Una sembradora moderna avanzó por el camino de terracería, escoltada por 2 motos. En el asiento iba un operador con casco, como astronauta rural. La máquina brillaba como si no existiera el polvo. Se detuvo justo frente al rancho, medía con sus luces, imponía. ¿Es de nosotros?, preguntó la menor, ingenua. Aurora sonrió sin ganas. Es de quien tenga papeles, respondió. Caminó hacia la cerca, marcando con el tacón cada paso como si estableciera su propio límite sobre la tierra. Levantó una bandera de trapo que había hecho con un pedazo de sábana y la amarró al poste. ¡Aquí no!, gritó al operador. ¡Aquí no! El operador apagó el motor, se quitó el casco, un muchacho flaco, ojos asustados. «¡A mí me mandan!», dijo, como disculpándose. «Yo nomás sigo la línea del GPS». Aurora tocó el poste con la mano herida, dejando una marca de sangre. «Entonces aprende otra línea», contestó. El muchacho tragó saliva. Arrancó en reversa, lento, como quien sale de una habitación ajena. Silencio breve. A lo lejos, las vacas mugieron, un lamento grave que parecía conversación vieja. Las niñas juntaron huevos en un canasto. El sol bajó apenas. El calor no. Quinto quiebre, un relincho del otro lado del maizal. No había caballos propios en el rancho. El sonido los cortó por dentro. Aurora alzó la vista. Entre las hojas se asomó la testa huesuda de un caballo atado, piel pegada al hueso, ojos enormes. No era de ella, no debería estar ahí. Se acercó despacio, palmas abiertas. El animal olía a cuero mojado y polvo viejo. Tenía una cuerda atada al cuello, la fibra gastada como de tantas manos jalándola. «¿Te perdieron o te dejaron?», murmuró. El caballo parpadeó, resignado. Aurora acarició la frente tibia. La cuerda venía desde dentro del maizal, hacia el arroyo. Tiró con cuidado y sintió resistencia. Algo, o alguien, había asegurado al animal en su terreno. Las niñas se acercaron sin ruido. «¿Lo podemos soltar?», preguntó la menor. Aurora miró la cuerda desaparecer entre los tallos. Escuchó, por encima del zumbido de los insectos, un crujido distinto, humano. No estaba sola. «Tráiganme el cuchillo largo», dijo al fin, muy quedo. «Y cierren otra vez las ventanas». Se quedó con la mano en la frente del caballo, la sangre seca en los dedos y la certeza de que esa tarde no iba a terminar tranquila. Porque la cuerda no era lo único que quería cortarse, y al otro lado de los maizales alguien esperaba que no se atreviera. El calor de la tarde pegaba fuerte en la plaza central. La feria ya estaba a todo lo que daba. Olor a chicharrón recién frito, risas de niños persiguiendo globos y el retumbar de botas sobre la tierra seca. Aurora llegó temprano, como cada domingo, con una canasta de huevos y frascos de dulce de leche para vender. Saludó con un gesto rápido a las vecinas y se instaló bajo la sombra corta de un algarrobo.
El murmullo de la gente cambió de golpe cuando, desde el camino de terracería, apareció un caballo flaco, costillas marcadas como cuchillas bajo la piel, avanzando a paso lento. Encima, un joven de sombrero gastado y camisa remendada sostenía las riendas con calma, como si nada le pesara. Aurora lo reconoció, el hijo del peón que trabajó para los Valenzuela y que nunca volvió de un accidente en el potrero. Las miradas se clavaron en ellos. Un grupo de hacendados, sentados junto a la cantina, soltó carcajadas. «Mirá, ahí viene el campeón del derbi», gritó uno, alzando un vaso de cerveza. Otro añadió: «Si ese caballo corre, yo me vuelvo cura». Las risas reventaron como cohetes. Nicolás, sin acelerar ni bajar la vista, siguió avanzando hasta atar a Sombra en un poste junto a la fuente. El animal bajó la cabeza, buscando pasto entre la tierra dura. Aurora sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que veía esa escena. El más pobre en medio de todos, exhibido como rareza. Caminó hacia su puesto, pero no dejó de mirar al muchacho. Una mujer elegante, con vestido de lino y sombrero ancho, se acercó a los hacendados. «¿Por qué lo dejan entrar así? Da mala imagen», dijo, como si hablara de una mancha en el mantel. Nicolás se agachó para revisar la pata delantera de Sombra. Aurora alcanzó a oír un murmullo. «Aguanta, viejo, ya falta poco». El tono no era de lástima, sino de promesa, y eso le picó la curiosidad. En la esquina, un vendedor de maquinaria exhibía folletos con tractores nuevos, brillantes, capaces de hacer en una hora lo que a Aurora le tomaba un día entero. La mujer de lino tomó uno y se lo mostró a los hacendados, hablando de modernizar y dejar atrás lo viejo. Aurora miró de reojo a Sombra, que seguía buscando pasto, y se preguntó cuánto tiempo más quedaba para lo viejo en ese pueblo. De pronto, un grupo de muchachos, hijos de ganaderos, se acercó a Nicolás. «¿Y ese rocín lo encontraste en un basurero?» Uno intentó subirse a su lomo, pero Sombra reculó, nervioso. Nicolás lo apartó con el brazo. «No lo toques». La voz fue tranquila, pero firme. El muchacho sonrió con burla. «¿Qué? ¿Te da miedo que se quiebre?» Aurora dejó la canasta y caminó hacia ellos. «Déjenlo en paz, que no es de ustedes». Los chicos la miraron como si hubiera interrumpido un juego inocente. «¿Y a usted qué le importa?» Uno lanzó un silbido burlón. Aurora se plantó. «Me importa que todavía no aprendieron que la vergüenza se gana por la boca». Hubo un silencio incómodo. Los muchachos se alejaron, fingiendo risa. Nicolás levantó la vista y asintió en señal de agradecimiento. «No se preocupe, señora, ya estoy acostumbrado». Aurora lo miró fijo. Uno no se acostumbra a que lo pisen, nomás aprende a aguantar. Él sonrió apenas. «A veces hay que aguantar hasta que llegue el momento». Esa última frase quedó flotando, pesada. Un redoble de tambor interrumpió la tensión. Anunciaban la carrera de exhibición. No era competencia oficial, pero siempre servía para presumir caballos. Aurora vio a Nicolás acariciar el cuello de Sombra y, para sorpresa de todos, llevarlo hacia la línea de salida. Los murmullos crecieron. «¿Está loco? Se va a caer a la primera vuelta». El juez, un viejo con sombrero de ala ancha, lo miró de arriba abajo. «Esto no es para burros, muchacho». Nicolás ajustó la montura. «No vine a ganar, vine a que lo vean». Aurora sintió que algo en su voz tenía filo. La carrera empezó con el grito y el sonido de cascos golpeando la tierra. Los caballos más robustos tomaron la delantera. Sombra avanzaba último, pero sin detenerse. Aurora notó que, pese a su delgadez, mantenía un ritmo constante como si midiera cada paso. A mitad de recorrido, un caballo imponente tropezó en un bache y casi tira a su jinete. Nicolás esquivó el hueco con un giro preciso. Algunos en el público dejaron de reír. Cuando cruzaron la meta, Sombra no había ganado, pero tampoco quedó último. Nicolás desmontó despacio, acarició su cuello y lo llevó de regreso a la fuente. Aurora sintió un calor extraño en el pecho. No era lástima, era respeto,
Un hacendado se acercó con tono mordaz. «Te voy a decir algo, muchacho. Un caballo flaco no se engorda con orgullo». Nicolás lo miró sin parpadear. «Ni un hombre se agranda con plata». Hubo un murmullo entre la gente. El hacendado giró sobre sus botas y se fue. Aurora volvió a su puesto, pero ya no veía la feria igual. El bullicio, los colores, las risas parecían más lejanos. Algo en esa tarde se había movido como una semilla recién plantada que empieza a abrir la tierra. Mientras recogía los frascos vacíos, vio que Nicolás sacaba algo de la alforja. Un sobre doblado varias veces. Lo miró unos segundos, luego lo guardó rápido al ver que alguien lo observaba. Aurora reconoció ese gesto. No era la primera vez que veía a alguien esconder una verdad que podía cambiarlo todo. Y aunque no lo sabía aún, ese sobre iba a cruzarse con la carta amarillenta que ella había recibido días atrás. El cartero llegó más temprano de lo normal, pedaleando con prisa por el camino polvoriento. Aurora lo vio detenerse frente al portón, dejar un sobre en la repisa de la ventana y salir otra vez sin decir palabra. No traía facturas ni avisos de pago. Era un sobre viejo, de papel amarillento, con los bordes desgastados como si hubiera dormido años en un cajón. Lo tomó con cuidado. No tenía remitente, solo su nombre escrito con tinta negra, de ese trazo que ya casi nadie usa. El papel olía a humedad y a algo más, algo que le recordó a las cajas cerradas en la casa de su padre. Rompió el borde con la uña y sacó una hoja doblada en 3. La letra era apretada, inclinada hacia la derecha. Aurora, si esto llega a tus manos, es porque ya no queda tiempo. Pregunta por don Eliseo. Lo que te pertenece está enterrado donde los maizales tocan el arroyo. No confíes en nadie. El corazón le dio un salto. El nombre de don Eliseo no lo escuchaba desde que era niña. Un hombre alto, de sombrero ancho, que llegaba al rancho de su padre con un caballo tordillo y que siempre le dejaba una moneda para que comprara dulce. Después un día dejó de aparecer. Nadie explicó por qué. Doblando la carta se asomó a la puerta. Las niñas jugaban con las gallinas sin sospechar nada. En el horizonte, el sol caía sobre los maizales y el aire olía a pasto recién cortado. Pero debajo de esa calma, algo se movía. De pronto, un golpe seco en la cerca. Aurora guardó la carta en el delantal y salió. Era Nicolás, con sombra. El caballo tenía un corte en la pata. Lo encontré cerca del arroyo amarrado a un tronco, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Aurora frunció el ceño. ¿Cerca de qué parte del arroyo? Él señaló hacia el sur, donde el maizal se junta con el agua. La frase le quemó en la cabeza. La carta, el lugar. Se inclinó a revisar la herida de sombra. No es grave, pero hay que limpiarlo. Pásalo al corral. Nicolás obedeció, pero la miró con curiosidad. ¿Por qué la pregunta? Ella fingió no escucharlo. Mientras limpiaba la pata del caballo, su mente regresaba a las historias que escuchaba de niña. Que el abuelo había escondido algo cuando empezaron las disputas por las tierras, que algunos hombres lo buscaron y nunca encontraron nada. En esas historias siempre aparecía don Eliseo. Cayó la tarde y el viento trajo olor a tormenta. Aurora salió al porche con una lámpara de queroseno. Desde ahí podía ver el maizal moviéndose como un mar oscuro. Entre los tallos creyó ver una sombra. Agudizó la vista, pero el trueno tapó cualquier ruido. Cuando volvió a entrar, Nicolás estaba sentado junto a la mesa con la carta en la mano. «Se te cayó», dijo. Aurora se la arrebató. «No es para ti», pero él no se movió. «Si es sobre don Eliseo, yo también tengo derecho a saber. Mi papá hablaba de él antes de morir». Ese «antes de morir» sonó como un portazo. Aurora sintió que la tormenta estaba entrando por las paredes. «Mañana temprano vamos a ir al arroyo», dijo al fin. Nicolás sonrió con un alivio extraño, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde siempre. La lluvia empezó a golpear el techo de chapa. Aurora miró por la ventana. En el límite del maizal,
El caballo tordillo de don Eliseo no estaba, pero juraría que había visto su silueta, quieta, observando. Cerró las cortinas. Afuera, el agua borraba los senderos. Adentro, la carta seguía ardiendo en su bolsillo. Y aunque no lo decía en voz alta, sabía que la mañana siguiente no iba a ser un día cualquiera, porque lo que estaba enterrado en ese cruce entre los maizales y el arroyo no era solo suyo, era de todos los que alguna vez habían sido dueños de nada. Aurora dobló la carta en 4, la envolvió en una bolsa de tela y la escondió al fondo de una lata de galletas vacía, arriba del aparador. Era un escondite que había usado para guardar dinero de emergencias, fotos viejas y hasta algún que otro recuerdo que no quería que las niñas encontraran. Cerró la puerta de la cocina con el seguro y fue a apagar la lámpara del pasillo. El silencio de la noche en el campo no es total. Siempre hay grillos, algún perro lejano, el crujir de la madera vieja. Pero esa noche, entre todos esos sonidos, había algo distinto. Un roce leve, como de botas arrastrándose en tierra. Desde la ventana vio el galpón, una silueta oscura contra el cielo nublado. Juraría que algo se movió en la esquina, justo donde las tablas están más flojas. Dio un paso atrás, no quería encender la luz y delatar que estaba mirando. Se quedó inmóvil, con el corazón golpeando más fuerte que la lluvia fina que empezaba a caer. En el corral, Sombra levantó la cabeza y bufó, moviendo las orejas inquieto. Los animales saben antes que uno cuando algo no anda bien. Aurora tomó el machete que colgaba junto a la puerta, lo sostuvo con fuerza y salió despacio, cuidando que las tablas del piso no crujieran demasiado. La humedad de la noche le pegó en la cara. Avanzó hacia el galpón, guiándose más por memoria que por vista. Cada paso parecía más largo que el anterior. Llegó hasta la pared lateral y escuchó. Respiración. No era la suya. ¿Quién anda ahí? Su voz salió más firme de lo que esperaba. Silencio, solo el golpeteo de una gota cayendo del techo a un balde. Dio un rodeo, buscando ver hacia adentro por una rendija. Nada. Entonces un golpe seco. Desde adentro algo había caído. Aurora empujó la puerta, pero estaba atrancada. Dio media vuelta y se dirigió al portón principal. Lo abrió de golpe, y el olor a heno húmedo la envolvió. Dentro, todo estaba en su lugar, excepto una caja de herramientas abierta en el suelo. No faltaba nada, pero la tapa estaba torcida, como si la hubieran abierto con prisa. Caminó hasta la esquina donde creyó haber visto movimiento. Allí, entre 2 sacos de maíz, había huellas frescas, barro mezclado con hojas del maizal. Sintió un escalofrío. Guardó el machete en el cinto y volvió a cerrar, asegurando la tranca con un candado. Al girar para irse, alcanzó a ver una figura oscura alejándose por el sendero que lleva al arroyo. No corrió, pero su andar era rápido, decidido. De regreso en la casa, Aurora revisó la lata de galletas. Todo estaba igual, o al menos eso creyó, hasta que notó que la bolsa donde había envuelto la carta estaba mal doblada, con un nudo diferente al que había hecho antes. Alguien la había tocado. Miró hacia las habitaciones. Las niñas dormían. Nicolás no estaba. Se había ido antes del anochecer a llevar un encargo al pueblo. El peso de la sospecha se le acomodó en el pecho. Se sirvió un mate amargo y se sentó junto a la ventana, mirando hacia el maizal. En algún lugar allá afuera alguien sabía que ella tenía esa carta, y si se habían atrevido a entrar al galpón, no iban a detenerse. El viento trajo un relincho lejano, pero no era de Sombra. Sonaba más profundo, como de un caballo grande. Aurora cerró los ojos un momento. Recordó al tordillo de don Eliseo. Ese mismo sonido, ese mismo tono. Cuando los abrió, una sombra pasó fugaz entre el maizal y el arroyo. No estaba segura si era un hombre, un caballo o ambos, pero entendió que la carta no estaba tan oculta como pensaba, y que quien la buscaba estaba cada vez más cerca. La mañana amaneció con un aire denso, como si la humedad hubiera decidido quedarse pegada a la piel.
Aurora estaba en el corral, revisando que las gallinas no hubieran escapado durante la noche, cuando vio a Nicolás llegar con Sombra. El caballo traía el lomo sudado y un par de tallos de pasto enredados en la cola. «Viene inquieto desde que cruzamos el arroyo», dijo Nicolás, amarrando las riendas al poste. Aurora lo miró de reojo, tratando de leer si era simple comentario o si había algo más detrás. «Te iba a preguntar una cosa», empezó ella, limpiándose las manos en el delantal. «Ayer, cuando nombraste a tu papá, ¿qué fue exactamente lo que pasó con él?» Nicolás guardó silencio unos segundos, mirando hacia el horizonte, como si necesitara ordenar las palabras. «Trabajaba para Héctor Valenzuela. Mi viejo era de los que no decían que no a nada. Si había que arreglar un motor a las 2 de la mañana, él iba. Si había que cortar pasto bajo el sol del mediodía, ahí estaba». Hizo una pausa, tragando saliva. Ese día lo mandaron a mover una cosechadora. Era nueva, de las grandes, esas que cuestan más que una casa. La estaban probando y, según dicen, había un problema con el freno. Aurora sintió un escalofrío. Conocía bien esas historias, donde, según dicen, significaba que la verdad estaba enterrada bajo capas de miedo. Mi viejo avisó que no estaba seguro de poder manejarla en la pendiente, pero el patrón dijo que no se preocupara, que todo estaba controlado. Yo estaba en la escuela y cuando volví ya no estaba. La máquina se había ido directo al barranco. El silencio que siguió pesó como plomo. Aurora se apoyó en la cerca. ¿Te dijeron por qué lo mandaron a él y no a un operador capacitado? Nicolás soltó una risa amarga. Porque al operador lo habían despedido esa semana por pedir un aumento y porque mi viejo nunca reclamaba. Héctor dijo que fue un accidente de trabajo y que la estancia se haría cargo de los gastos del entierro. Nos dieron un sobre con unos billetes y una bolsa con su sombrero. Eso fue todo. Aurora apretó los dientes. No era la primera vez que escuchaba de hombres muertos por negligencia, pero siempre era igual. Unas monedas, un «lo sentimos» y silencio. «¿Y tu mamá?», preguntó, sabiendo que pisaba terreno delicado. «Se fue al año. Decía que el campo estaba maldito para nosotros. Se fue con un camionero y nunca volvió». Sus palabras no traían odio, solo un cansancio viejo. Aurora se acercó a Sombra, acariciándole el cuello. «Este caballo, ¿cómo lo conseguiste?» «Era de mi viejo. Cuando murió, el patrón dijo que lo iba a vender. Yo me metí una noche y me lo traje. Si me iban a quitar todo, por lo menos que no me quitaran a él». En ese momento, un ruido de motor interrumpió la conversación. Una camioneta blanca con el logo de la estancia Valenzuela pasó despacio por el camino, levantando polvo. Los vidrios polarizados ocultaban quién iba dentro, pero Aurora sintió esa mirada invisible que reconoce a la distancia. «Siguen rondando», murmuró. Nicolás asintió sin quitar la vista de la camioneta. «No les gusta que hablemos». La tensión flotaba como nube baja. Aurora tomó una decisión. «Quiero que mañana me lleves al lugar del barranco. Quiero verlo». Nicolás la miró sorprendido. «¿Para qué?» «Porque hay cosas que no me cierran y porque a veces la tierra guarda respuestas que los hombres esconden». Él dudó, pero terminó asintiendo. «De acuerdo, pero si vamos, hay que ir temprano, antes de que los peones empiecen a dar vueltas». Aurora guardó silencio unos segundos, como si midiera algo en su interior. «Mañana entonces». Cuando Nicolás se fue, Aurora entró a la cocina, sacó la lata de galletas y volvió a revisar la carta. No era coincidencia que hablara de don Eliseo y de algo enterrado justo en la zona del arroyo, la misma zona donde Nicolás había encontrado a Sombra, la misma donde su padre había muerto. Guardó la carta otra vez, pero esta vez no la dejó sola. La envolvió en un trapo y se la metió al bolsillo del delantal. No pensaba perderla de vista. Afuera, el viento movía las hojas del maizal, produciendo ese murmullo que siempre había sentido como compañía. Pero esa tarde, el sonido le pareció distinto.
como si alguien estuviera caminando entre las hileras, despacio, esperando. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los campos, tiñendo el maizal de un dorado espeso. Aurora y Nicolás volvían del arroyo por el camino de tierra que pasaba frente al viejo galpón de maíz. Hacía años que nadie lo usaba. Las puertas estaban hinchadas por la humedad y el techo. A medio caer, parecía a punto de rendirse. Sombra venía tranquilo hasta que de golpe tensó el cuello y soltó un relincho fuerte, tan agudo que hizo callar a los pájaros en los árboles cercanos. Tiró de las riendas nervioso, las orejas apuntando directo hacia el galpón. Aurora se detuvo. ¿Siempre hace eso aquí?, preguntó, sin apartar la vista del portón oscuro. Nicolás frunció el ceño. No, solo alguna que otra vez. Pero hoy sí está inquieto. Sombra pateó el suelo, rascando la tierra seca como si quisiera advertir de algo. Aurora dio unos pasos hacia la cerca que rodeaba el galpón. Las tablas estaban partidas y el olor a maíz rancio todavía flotaba en el aire mezclado con polvo y óxido. Mi abuelo decía que aquí guardaban el grano bueno, murmuró ella. El que no se vendía, el que se guardaba para tiempos de hambre. Nicolás la miró de reojo. O para esconder otras cosas. Aurora sintió un escalofrío. La carta en su bolsillo parecía más pesada de lo normal. Se acercó un poco más al portón, intentando ver entre las rendijas. Por dentro, la penumbra era espesa y algo en esa oscuridad parecía observarla de regreso. Un ruido seco cortó el momento, el crujido de una viga o de algo moviéndose dentro. Nicolás amarró a Sombra a un poste y sacó una navaja de su cinturón. Voy a echar un vistazo. Ella le puso una mano en el hombro. Espera, si hay alguien ahí, no sabemos qué busca. Otra vez, el relincho de Sombra, más fuerte, como si quisiera arrancar el portón de un golpe. Aurora recordó las palabras de la carta. No confíes en nadie. Dio un paso atrás. No abramos ahora, no solos. Nicolás no parecía convencido, pero volvió junto a Sombra. Entonces ven temprano conmigo. Si hay algo, no se lo van a llevar en una noche. Aurora asintió, aunque no estaba segura. Miró el maizal detrás del galpón. El viento movía las hojas, pero entre el vaivén creyó distinguir una silueta quieta, demasiado quieta para ser planta. De pronto, un disparo seco retumbó a lo lejos, hacia el lado del arroyo. Los dos se agacharon instintivamente. Sombra tiró con fuerza, casi arrancando el poste. Eso fue cerca, dijo Nicolás, mirando el horizonte. Demasiado cerca. Aurora sintió que la boca se le secaba. Vámonos. Caminaron rápido hasta el rancho, con Sombra todavía nervioso. Al llegar, Aurora se giró para mirar una última vez el galpón. En la penumbra de la entrada, creyó ver un destello, como el reflejo de metal. Dentro de la casa, mientras las niñas preparaban la cena, Aurora buscó en un cajón un candado viejo. Mañana, si abrimos ese galpón, será para ponerle candado después, dijo, más para sí misma que para Nicolás. Él la miró fijamente. ¿Y si lo que está adentro es lo que menciona esa carta? Podría ser la prueba que necesitas contra Valenzuela. Aurora apretó el candado en la mano. O podría ser una trampa. Y no voy a dejar que termines como tu papá. Afuera, la noche caía rápido. El maizal quedó envuelto en sombras y el galpón, invisible entre ellas. Pero en el silencio se escuchó de nuevo. El relincho de Sombra, esta vez ahogado, como si lo respondiera otro caballo desde muy lejos. El mediodía estaba quieto, apenas roto por el zumbido de las chicharras, cuando el motor grave de una camioneta se escuchó desde la curva del camino. Aurora estaba acomodando leña junto al galpón cuando vio la nube de polvo acercarse. No era cualquier vehículo, era una 4x4 nueva, de esas que parecían no conocer el barro ni el trabajo. Se detuvo frente al portón y de la cabina bajó una mujer alta, con el cabello recogido y gafas oscuras. Se quitó los lentes despacio, como quien quiere medir la reacción del otro. Aurora la reconoció al instante, aunque habían pasado 3 décadas sin verse. Mariela.
dijo, con una mezcla de sorpresa y algo que no llegaba a ser alegría. La hermana sonrió apenas, sin abrazos. «Te ves igual, aunque más terca, seguro». Aurora dejó la leña en el suelo. 30 años es mucho para venir a hablar de terquedades. ¿Qué te trae? Mariela miró alrededor, como tomando inventario del lugar. El maizal, las paredes agrietadas, el corral. Pasan cosas, Aurora, y no todas buenas. Creí que era momento de que nos viéramos. Aurora cruzó los brazos. Te fuiste sin despedirte. Ni siquiera me dijiste a dónde ibas. Tampoco me preguntaste, replicó Mariela con un tono seco. Un silencio espeso se instaló entre las dos, roto por un relincho lejano. Mariela giró la cabeza hacia el sonido. ¿Ese es el caballo del chico? Aurora asintió. Sombra. Lo cuida como si fuera lo único que tiene. Más le vale. En este lugar, lo único que no te quitan es lo que puedes esconder. Aurora frunció el ceño. ¿A qué vienes, Mariela? La hermana dio un paso más cerca. Héctor Valenzuela anda preguntando por ti. No solo por ti, también por un tal Nicolás. Dicen que se mete por zonas que no debería. Aurora sintió un nudo en el estómago. ¿Y tú qué haces hablando con Valenzuela? No me confundas con sus amigos. Solo escucho. Y cuando escucho algo que puede tocar a mi sangre, vengo. Ese mi sangre le sonó raro a Aurora, como si se hubiera oxidado con los años. 30 años sin escribir, y ahora me dices que vienes a protegerme. Mariela sacó un sobre pequeño de su bolso y lo puso sobre la mesa de madera del porche. Encontré esto en la casa vieja de papá entre unos papeles. No me preguntes cómo llegó ahí, léelo sola. Aurora lo tomó sin abrirlo, manteniendo la vista en ella. ¿Qué hay dentro? Algo que confirma lo que ya sabes y algo que no vas a querer creer. Antes de que pudiera preguntar más, Nicolás apareció del lado del maizal, sudado y con la camisa abierta. Se detuvo al ver a Mariela. ¿Quién es? Aurora respondió sin apartar los ojos de su hermana. «Mi hermana». Mariela lo miró de arriba abajo, con una curiosidad que incomodó. «Tú eres el hijo del peón». Nicolás tensó la mandíbula. «Mi nombre es Nicolás Pereira. Sé quién eres. Y sé que si sigues metiéndote cerca del galpón viejo, un día no vas a volver». La advertencia cayó como piedra en el agua. Aurora dio un paso adelante. «¿Qué sabes del galpón?» Mariela encendió un cigarro y soltó una primera bocanada lenta. «Sé que no está vacío y que hay gente que lo vigila de noche». Aurora sintió que la carta en su bolsillo pesaba aún más. «Si sabes tanto, habla claro». Mariela sonrió sin humor. «Yo ya hablé lo suficiente. Lo demás lo vas a descubrir sola, como siempre». Se subió de nuevo a la camioneta. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Aurora, no confíes ni en los que dicen quererte. Aquí todos tenemos cuentas pendientes». El motor rugió y la camioneta se alejó levantando polvo, dejando un silencio incómodo entre Aurora y Nicolás. «No me gusta», dijo él mirando el camino vacío. «A mí tampoco», respondió Aurora, apretando el sobre sin abrir. Dentro de la casa, lo dejó sobre la mesa junto a la lata donde escondía la otra carta. Afuera, el viento agitaba el maizal, y en algún punto entre esas hojas largas, algo se movía con un ritmo que no era del viento. La noche había caído pesada, con ese silencio que no es descanso, sino espera. Aurora revisó las ventanas, echó tranca a la puerta y, antes de acostarse, salió al corral con una linterna para echar un último vistazo. Sombra estaba allí, tranquilo, masticando pasto seco bajo la luz tenue de la luna. Nicolás lo había dejado atado con doble nudo, como siempre. Aurora acarició su cuello, sintiendo el calor del animal. «Mañana temprano te toca agua fresca», le murmuró antes de volver a la casa. La madrugada la despertó un sonido extraño, un golpe metálico seguido de un relincho apagado. Se sentó en la cama, aguzando el oído. Nada, solo el murmullo lejano del viento en el maizal. Iba a volver a acostarse, pero algo en el pecho le dijo que saliera. Abrió la puerta y la linterna barrió el corral. El lazo colgaba flojo del poste y Sombra no estaba.
El corazón le golpeó fuerte. Corrió hacia el maizal, llamándolo en voz baja para no despertar a las niñas. El silencio era más inquietante que cualquier ruido. Volvió al corral y vio las huellas. Se alejaban en dirección al camino, marcadas y claras en la tierra húmeda por el rocío. Despertó a Nicolás golpeando la ventana de su cuarto. Él salió medio vestido, con los ojos aún pegados de sueño. ¿Qué pasó? Sombra, se lo llevaron. Nicolás se enderezó de golpe. ¿Estás segura que no se soltó solo? Aurora señaló las huellas. Esto no es un caballo que se suelta. Esto es alguien que se lo lleva de tiro. Sin perder tiempo, Nicolás agarró una lámpara de queroseno y se echó la chamarra al hombro. Siguieron las marcas por el camino de tierra, cada paso más rápido que el anterior. A ratos se escuchaba un ruido de cascos lejanos, pero se apagaba pronto, como si quien lo guiaba quisiera borrar cualquier rastro sonoro. A mitad del camino, Nicolás se agachó y tocó la tierra. Van hacia la estancia de Valenzuela. Aurora sintió un vacío frío en el estómago. ¿Y si es él? Si es él, no va a admitirlo. Pero necesito verlo con mis propios ojos. El camino se estrechó entre alambrados. A lo lejos, las luces de la estancia iluminaban el portón principal. Estaba cerrado, con un candado nuevo que brillaba bajo la luna. Nicolás se acercó hasta quedar a unos pasos. La lámpara temblaba en su mano. «Mira». Aurora levantó la vista y lo vio. Colgada en el portón, como si la hubieran puesto ahí a propósito, estaba una de las herraduras de Sombra. Tenía la marca torcida que Nicolás le había reparado meses atrás. El silencio que siguió fue denso. Aurora dio un paso adelante, pero Nicolás la detuvo. «No, si entramos ahora, nos meten presos por allanamiento. Entonces, ¿qué hacemos?» Nicolás apretó los dientes. «Esperar a que salga el sol y que él dé la cara». Aurora lo miró, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. En el aire, el olor a tierra mojada se mezclaba con algo más, un aroma leve a cuero sudado, reciente. No estaban lejos. La lámpara parpadeó y en ese instante un relincho fuerte retumbó desde el interior de la estancia. Sombra estaba vivo, pero no sabían por cuánto tiempo. La lluvia comenzó como un murmullo, apenas mojando el polvo del camino, pero pronto se volvió un golpe constante sobre la tierra. Aurora y Nicolás llegaron empapados hasta la entrada lateral de la estancia. No había guardias a la vista, solo el portón abierto como si alguien los invitara a pasar. El primer relincho los guió. Sombra estaba ahí, amarrado bajo un cobertizo, con la cuerda corta y el lomo cubierto de barro. Tenía los ojos abiertos y tensos, pero no estaba herido. Aurora dio 2 pasos, pero una voz cortó el aire. «Bonito animal, para haber salido de donde salió». Héctor Valenzuela estaba de pie bajo el alero, con una copa en la mano y el sombrero ladeado. La lluvia le salpicaba las botas, pero no parecía importarle. «Devuélveme mi caballo», dijo Nicolás, sin rodeos. «¿Tu caballo?» Héctor sonrió, lento. «¿Tienes papeles que lo digan? Porque aquí, sin papeles, todo es de quien puede cuidarlo». Aurora dio un paso adelante, la voz firme. «Lo crió su padre. ¿Y si tu gente se lo llevó? Eso tiene otro nombre». El padre, Héctor bebió un trago y chasqueó la lengua. Buen hombre, trabajador, pero no siempre se puede salvar a todos de su propia torpeza. Nicolás lo miró como si quisiera atravesarlo. «No fue torpeza, fue tu negligencia, y lo sabes». Un trueno rompió el silencio. Héctor dejó la copa sobre un barril y caminó despacio hacia ellos. «Si vienes a acusar, elige mejor tus palabras. Este no es lugar para gritar verdades que nadie va a escribir». Aurora sostuvo la mirada. «Entonces vamos a escribirlas nosotras». La sonrisa de Héctor se borró. «Ten cuidado, Aurora. Meterse donde no te llaman te puede costar más de lo que tienes». La cuerda de Sombra crujió bajo la tensión. Nicolás dio un paso para soltarlo, pero 2 peones salieron del costado, armados con palos. La lluvia ya corría en hilos sobre sus caras.
Si alguien se acerca al caballo, lo consideramos un robo, dijo uno. Aurora no retrocedió. ¿Robo? ¿Después de que lo sacaron de nuestro corral en la noche? Héctor levantó la mano y los peones se detuvieron. Está bien, llévenselo. Nicolás parpadeó desconfiado. ¿Así nada más? Así nada más. Héctor volvió por su copa. Pero acuérdate, muchacho, las cosas que uno quiere guardar, las guarda lejos del alcance de otros. Aurora soltó la cuerda y acarició el cuello de Sombra. Sintió el temblor bajo la piel, como si el animal entendiera más de lo que mostraba. Nicolás lo guió fuera del cobertizo sin dejar de mirar hacia atrás. Cuando se giraron para irse, Héctor estaba otra vez bajo el alero, bebiendo despacio. Su voz los alcanzó por encima de la lluvia. Y dile a tu hermana que deje de buscar fantasmas. Aquí ya están todos enterrados. El camino de vuelta fue lento. Sombra avanzaba con pasos cautelosos y cada relámpago iluminaba la silueta de la estancia detrás de ellos, imponente, vigilante. Aurora no habló hasta que cruzaron el puente sobre el arroyo. No fue generosidad, Nicolás. Nos lo devolvió porque quiere que pensemos que no vale la pena pelear, o porque sabe que hay algo peor en juego, respondió él. La lluvia disminuyó, pero el aire seguía pesado. Cuando llegaron al rancho, las niñas esperaban en la puerta. Una de ellas corrió a abrazar a Sombra y el caballo bajó la cabeza dejándose acariciar. Aurora se quedó en el portón, mirando el camino por donde habían venido. No vio luces, pero sintió la certeza de que alguien las observaba. Dentro de la casa, colgó su delantal y sacó la carta del bolsillo. La desplegó sobre la mesa. Nicolás se acercó. ¿Por qué no me la has leído completa? Aurora no respondió. Leyó en silencio las últimas líneas y la frase volvió a golpearla. Lo que te pertenece está enterrado donde los maizales tocan el arroyo. La imagen del galpón abandonado se formó en su mente junto al recuerdo del reflejo metálico que creyó ver aquella tarde. Mañana vamos ahí, dijo sin mirarlo. ¿Con lluvia o sin lluvia? Nicolás asintió. Afuera, el relincho de Sombra rompió otra vez el silencio. Esta vez no sonaba nervioso, sino como si estuviera llamando a alguien. Y Aurora, por primera vez, no estuvo segura de si era a ellos o a lo que los esperaba entre el maizal y el agua. La lluvia había vuelto con más fuerza que la noche anterior. Aurora y Nicolás llegaron otra vez a la estancia, esta vez sin aviso, con el agua empapándoles hasta los huesos. Sombra estaba amarrado al mismo poste donde lo habían encontrado la vez pasada, como si alguien lo hubiera devuelto ahí a propósito. Héctor apareció en el umbral del galpón grande, fumando un puro. No sonreía. ¿Qué quieren ahora?, preguntó, sin levantar la voz. Nicolás dio un paso adelante. Quiero respuestas. Sobre mi padre, sobre por qué te importa tanto lo que hago. Héctor tiró la ceniza al suelo. Tu padre, lo dijo con un tono lento, como saboreando las palabras. Él no era el hombre que crees. Aurora sintió que algo se tensaba en el aire. Habla claro, Héctor. Él avanzó despacio, el agua chorreándole por el sombrero. Se detuvo frente a Nicolás, tan cerca que la lluvia parecía rodearlos como una cortina. Ese hombre al que tú llamabas padre, no lo era. Nicolás frunció el ceño, la respiración agitada. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo, porque tú eres mi hijo. Aurora dio un paso atrás. El trueno cubrió el momento, pero no pudo borrar la tensión en el rostro de Nicolás. «¡Mientes!», escupió Nicolás. «Lo dices para manipularme». Héctor lo sostuvo con la mirada. «Si quieres pruebas, las tengo. Tu madre trabajó en esta estancia mucho antes de casarse con ese peón, y ella lo sabía. Por eso se fue». Aurora apretó los puños. «¿Y por qué decirlo ahora?». Héctor la miró como quien observa a una pieza de ajedrez que ya no sirve. «Porque quiero que entiendas que no estás peleando contra un patrón, sino contra tu propia sangre». Nicolás respiró hondo, como si buscara aire para no ahogarse. «Si eso fuera cierto, no cambiaría nada. Lo que hiciste con mi padre, con mi familia, sigue siendo tu culpa». Héctor soltó una carcajada corta.
Te pareces más a mí de lo que quieres aceptar. Aurora dio un paso hacia ellos. Si piensas que esta revelación nos va a frenar, te equivocas. Héctor encendió otro puro bajo la lluvia, como si el agua no pudiera tocarlo. No se trata de frenarlos, se trata de que sepan dónde pisan, las tierras que buscas. Llevan mi apellido en todos los papeles, y si escarbas demasiado, no solo vas a encontrar maíz. El viento golpeó las chapas del galpón. Aurora sintió un escalofrío que no venía del frío. ¿Qué más hay ahí, Héctor? Él sonrió apenas. La historia de este pueblo. Y no siempre las historias se cuentan para que todos las sepan. Nicolás apretó la mandíbula, sin apartar la vista. Un día vas a quedarte sin lugares para esconderte. Ese día, respondió Héctor, también te vas a encontrar a ti mismo. Y no estoy seguro de que te guste lo que veas. Un relámpago iluminó sus rostros por un instante. Aurora tiró de la cuerda de sombra y Nicolás la siguió sin mirar atrás. Cuando cruzaron el portón de la estancia, la lluvia aflojó, pero el peso de lo dicho se quedó encima de ellos como un aguacero que no termina. Aurora habló primero. Puede ser mentira, pero si es verdad, todo cambia. No cambia nada, dijo Nicolás con voz firme. Yo sé quién soy, y no soy de él. Aurora lo miró de reojo. El problema es que él sí cree que eres suyo, y eso lo hace más peligroso. Al llegar al rancho, Sombra soltó un resoplido largo, como si también hubiera cargado con esa conversación. Nicolás lo soltó en el corral y se quedó un momento bajo la lluvia mirando el horizonte. Aurora lo observó en silencio. Había algo en su postura, una mezcla de rabia y tristeza que le recordó a su propio padre cuando volvía derrotado de una reunión de tierras. Adentro, sacó la carta de la lata y la dejó sobre la mesa, abierta. Las palabras parecían mirarla de vuelta. No confíes en nadie. Esa noche, el viento arrastró el sonido del arroyo hasta la casa. Entre el agua y el murmullo del maizal, Aurora creyó escuchar otro ruido. Un golpe seco, como de pala contra tierra húmeda. La mañana estaba cubierta de neblina. El maizal parecía un muro vivo y húmedo. Aurora salió al corral para dar agua a las gallinas cuando escuchó el golpeteo rápido de cascos. Sombra no estaba atado. Corría suelto, directo hacia el galpón viejo de maíz. ¡Nicolás!, gritó, y él salió de la cocina con un pedazo de pan en la mano que dejó caer sin pensarlo. Corrieron detrás del caballo, esquivando charcos y raíces. Sombra se detuvo frente a la puerta lateral del galpón y empezó a patear el suelo, resoplando fuerte, como si marcara un punto exacto. Nicolás lo tomó del lazo. «Tranquilo, viejo», pero el animal insistía, arañando la tierra húmeda. Aurora se agachó y notó que el suelo estaba más blando ahí que en el resto del galpón. Miró a Nicolás. «Trae la pala». Comenzaron a cavar. La madera del piso estaba podrida en partes y pronto dieron con algo duro, metálico. Con un esfuerzo sacaron un cofre pequeño oxidado con una cerradura rota por el tiempo. Aurora lo apoyó sobre un saco y lo abrió. Adentro había varios sobres amarillentos y una carpeta gruesa con sellos oficiales. Entre ellos, una fotografía en blanco y negro. Héctor Valenzuela, mucho más joven, sonriendo mientras sostenía a un bebé en brazos. El niño tenía los mismos ojos oscuros de Nicolás. Nicolás se quedó inmóvil mirando la imagen. «Es él y soy yo». Aurora hojeó los documentos. Eran escrituras y contratos de venta de tierras, con firmas que no coincidían, algunas evidentemente falsificadas. Esto es lo que robó. Y no solo a nosotros. Nicolás cerró el cofre de golpe. Si ve que tenemos esto, no nos deja vivos. Aurora respiró hondo. Por eso hay que decidir qué hacer. Esto puede destruirlo, pero también puede destruirnos. Un ruido los interrumpió, pasos rápidos entre el maizal, acercándose. Nicolás escondió el cofre bajo los sacos justo antes de que la puerta se abriera de golpe. Era Mariela, empapada de sudor.
No hay tiempo. Vienen para acá. Héctor sabe que están hurgando donde no deben. Aurora la encaró. ¿Cómo lo sabes? Porque venía con él y me bajé antes de que llegara. Está furioso. El sonido de un motor rompió el aire. La camioneta de la estancia se acercaba por el camino, levantando polvo. Aurora miró a Nicolás. Toma a Sombra y el cofre. Llévalo al arroyo, escóndelo en la parte baja, donde el agua cubre la piedra. Nicolás dudó. ¿Y tú? Yo me encargo de recibirlo. No voy a correr. Nicolás tomó el cofre, montó a Sombra y desapareció entre las hileras de maíz. Aurora y Mariela quedaron solas en el galpón, oyendo cómo el motor se apagaba afuera. La puerta se abrió lentamente y la silueta de Héctor llenó el marco. Llevaba el sombrero bajo para que la sombra le cubriera los ojos. «Veo que les gusta visitar mi propiedad sin permiso», dijo, su voz baja pero afilada. Aurora no parpadeó. «Y veo que te gusta guardar recuerdos que no te pertenecen». Héctor sonrió, aunque no había humor en su gesto. Los recuerdos y los secretos son lo único que uno se lleva a la tumba. Aurora supo en ese momento que él ya sospechaba lo del cofre, y que esa tarde, pase lo que pase, todo iba a cambiar. La lluvia empezó como un murmullo sobre el techo del galpón, pero en minutos se volvió un tambor constante. Aurora salió a la intemperie justo cuando Nicolás regresaba con Sombra, empapado y con el cofre envuelto en un costal. El agua les corría por la cara, pegándoles el cabello a la frente. «Está a salvo por ahora», dijo él, bajando del caballo. Aurora asintió, pero su mirada estaba fija en la camioneta de Héctor, que se alejaba por el camino de barro. Él ni siquiera había cerrado la puerta del galpón al irse. Su salida había sido lenta, medida, como si quisiera que ellos supieran que no tenía prisa en cobrarse lo que fuera. «Nos está midiendo», murmuró Aurora, como un zorro que ronda el gallinero antes de entrar. Nicolás dejó el cofre sobre la mesa improvisada que tenían bajo el alero. «Entonces vamos a tener que decidir quién es la gallina y quién el zorro». Un trueno los hizo callar. Por un momento, lo único que se escuchaba era el agua golpeando el piso de tierra y el resoplido de Sombra. Aurora miró el costal. «Esto que encontramos», abrió el nudo y dejó que la tapa oxidada quedara a la vista. «Puede ser la llave para abrirle los ojos a todo el pueblo», Nicolás la interrumpió. «O para que nos cierren la boca para siempre». Aurora no respondió. Abrió el cofre y sacó la carpeta de documentos. Las firmas falsificadas, los sellos borrosos, las fechas manipuladas, todo estaba ahí. Y entre las hojas, la fotografía de Héctor sosteniendo a un bebé con la misma mirada oscura que ahora la observaba desde el otro lado de la mesa. «Si esto sale a la luz», dijo Aurora casi para sí, «no solo va a perder las tierras, va a perder el miedo que le tienen». «Y cuando un hombre así pierde el miedo que infunde», contestó Nicolás, «se vuelve más peligroso». La lluvia arreciaba, golpeando como piedras. Aurora se apartó el cabello mojado de la cara y miró a Nicolás a los ojos. «No quiero que te pase nada por esto». «No me lo quites, Aurora. Este pleito también es mío». Ella bajó la vista. El agua goteaba del cofre, formando un charco oscuro que se mezclaba con la tierra. En ese momento, entendió que ese metal viejo podía ser tanto un arma como una sentencia. Un relincho fuerte de Sombra los hizo girar. El caballo miraba hacia el camino, inquieto. Aurora siguió su mirada y vio, entre la cortina de lluvia, una silueta parada junto al portón, alta, inmóvil, imposible de distinguir con claridad. Cuando la tormenta cubrió el campo en un relámpago, la figura ya no estaba. Aurora cerró el cofre con un golpe seco. «Mañana, antes que amanezca, decidimos qué hacer. Esta noche no nos separamos». Nicolás asintió, pero sus ojos seguían clavados en el camino vacío. Ambos sabían que la tormenta no estaba solo en el cielo. Lo que se avecinaba podía barrer con todo, o darles, por primera vez, una oportunidad real. Aurora estaba alimentando a las gallinas cuando escuchó el ruido del motor acercándose por el camino.
No era la camioneta de reparto ni la de Nicolás. Ese rugido grave, lento, era inconfundible. La camioneta negra de Héctor Valenzuela se detuvo frente al portón. Él bajó sin apuro, con un paraguas abierto aunque no llovía. Vestía un saco gris, planchado al milímetro, y traía bajo el brazo un maletín de cuero. ¿Podemos hablar?, preguntó como si la respuesta importara poco. Aurora cruzó los brazos. Diga lo que tenga que decir desde ahí. Héctor sonrió apenas y dio un paso al frente. Me gusta más hablar de cerca, sobre todo cuando hay que resolver las cosas sin que se conviertan en problemas más grandes. Ella no se movió. Si vino a amenazarme, ahórrese el viaje. No vine a amenazar, vine a evitar que todos terminemos perdiendo. Abrió el maletín y sacó un fajo grueso de billetes atado con una liga. Esto es para usted. Y para ese muchacho. Nadie tiene que enterarse de nada. Aurora miró el dinero y luego sus ojos. ¿Y qué exactamente quiere que olvidemos? El cofre, los papeles y cualquier cosa que crea que vio o escuchó. Su tono era llano, como si hablara de un contrato rutinario. Ella dio un paso al frente. Usted cree que todo tiene precio. No todo, pero la mayoría de las cosas, sí. Le extendió el dinero. Tome, compre semillas, repare la casa, viva tranquila. Aurora no lo tocó. Si acepto, ¿cuánto cree que tarda en volver a mandar a alguien a quitarme lo que compré? Héctor encogió los hombros. Depende de lo bien que juegue sus cartas. Ella soltó una risa seca. Prefiero perderlo todo a vivir vendida. Héctor guardó el fajo en el maletín con calma, como si hubiera esperado esa respuesta. Usted siempre fue más terca que lista, Aurora, y usted siempre pensó que el miedo era eterno. Por un instante, sus miradas se clavaron como cuchillos. Luego él cerró el maletín y caminó hacia la camioneta. Antes de subir, se giró. La próxima vez, no traigo plata. El motor se encendió y la camioneta se alejó, dejando una nube de polvo que tardó en asentarse. Aurora respiró hondo. Sus manos temblaban. No por el miedo, sino por la certeza de que lo que acababa de hacer iba a costarle caro. Nicolás apareció desde el maizal, sudado y con la camisa manchada de barro. Vi la camioneta. ¿Qué quería? ¿Comprar nuestro silencio? ¿Y? Le dije que no. Él apretó la mandíbula. Entonces ya no hay vuelta atrás. Aurora lo miró con firmeza. Nunca la hubo. El viento empezó a levantar hojas secas, girándolas en remolinos sobre el patio. En el horizonte, una nube oscura se formaba, lenta pero segura, como presagio de algo más que lluvia. El amanecer trajo un frío cortante que se colaba por las mangas. Nicolás ya estaba en el corral, ajustando la cincha de sombra. El caballo movía la cabeza con impaciencia, resoplando nubes de vapor en el aire. «Hoy empezamos en serio», le dijo, como si el animal pudiera entenderle. Aurora lo observaba desde la cerca, envuelta en un rebozo. «No lo revientes el primer día. No lo voy a reventar. Pero tiene que aguantar más que un trote de feria si queremos llegar a la carrera». El primer galope levantó polvo. Sombra corría con un ritmo desigual al principio, pero poco a poco encontró cadencia. Nicolás lo guiaba firme, inclinándose en las curvas improvisadas que marcaban entre postes. Aurora notó que el animal, flaco y todo, tenía un fondo que no se veía a simple vista. Cuando terminaron, Nicolás desmontó y revisó las patas de Sombra. «Va a necesitar mejor herrado y avena, mucha». Aurora asintió. «Avena vamos a tener si yo vendo 2 vacas hoy». Ese mismo mediodía, Aurora estaba en la feria de ganado. El olor a estiércol y asado se mezclaba con los gritos de los compradores. Llevaba 2 vacas amarradas, animales que le había costado criar, pero que ahora eran moneda para otra batalla. Un intermediario gordo, con sombrero grasiento, se le acercó. «Te doy tanto por las 2». «Es poco», respondió ella. «No van a pagar más. Es lo que hay». Aurora le sostuvo la mirada hasta que el hombre bajó los ojos. «Es lo que tú quieres dar, no es lo que valen.
Media hora después, encontró otro comprador que aceptó su precio. Se fue de la feria con el dinero justo para lo que necesitaba. En el taller agrícola, el dueño le mostró una sembradora usada, vieja pero con las piezas limpias y engrasadas. No es nueva, pero si la cuidas te dura años. Aurora pasó la mano por el metal frío. No era solo una máquina, era la posibilidad de plantar sin depender de favores. «La llevo», pagó en efectivo y pidió que se la enviaran esa misma tarde. Al salir, vio pasar a lo lejos una camioneta con el logo de la estancia Valenzuela. No redujo la marcha, pero Aurora sintió que la miraban. Por la tarde, Nicolás volvió al entrenamiento. Esta vez hizo que Sombra trotase largas distancias, intercalando carreras cortas. Aurora lo ayudaba cronometrando desde la sombra del granero. «Le falta velocidad final», dijo ella. «Eso lo gana cuando sienta que es por todo o nada», contestó él, acariciando el cuello sudado del caballo. Un viento caliente levantó un olor a tierra mojada del maizal. Aurora recordó la carta y el cofre. La carrera no era solo por orgullo, era una forma de ponerse en la mira de todo el pueblo. Y tal vez de obligar a Héctor a dar un paso en falso. Nicolás, como si leyera sus pensamientos, dijo: «Si ganamos, nadie va a poder ignorarnos». Aurora apretó el cronómetro en la mano. «Y si perdemos, tampoco». El sol se estaba escondiendo cuando escucharon el motor de un tractor acercándose por el camino. Aurora miró y vio que no era cualquiera. Era el tractor nuevo de Héctor, con un peón al volante. No venía a trabajar la tierra. Venía despacio, mirando hacia el corral. Nicolás se puso delante de Sombra y el peón pasó sin decir palabra. Aurora sintió que la tensión se le clavaba en los hombros. «Acelera el entrenamiento. Tenemos menos tiempo del que creemos». Nicolás montó de nuevo. Sombra relinchó, y esta vez no era impaciencia, era desafío. El rumor corrió más rápido que la lluvia. Aurora y Nicolás tenían algo contra Héctor Valenzuela. No se sabía si eran papeles, testigos o simples habladurías, pero la idea ya se había sembrado y el pueblo entero empezó a tomar partido. En la tienda de abarrotes, mientras Aurora compraba sal y azúcar, una mujer mayor se le acercó en voz baja. «Si es verdad lo que dicen, no lo suelte. Ese hombre nos ha tenido de rodillas demasiados años». Aurora la miró sorprendida. «¿Usted también?» «Yo también», respondió la mujer y apretó su brazo antes de irse. A la salida, el ambiente cambió. Un joven peón de la estancia, con gorra y mirada dura, se cruzó en su camino. «Mi papá dice que deje de meterse donde no la llaman. No queremos problemas». Aurora no bajó la vista. «Los problemas ya están aquí». En la cantina, Nicolás sintió el mismo pulso dividido. Algunos le palmeaban la espalda. «Ándale, muchacho, haz que ese caballo nos dé una alegría», le dijo un viejo con bigote ancho. Pero a los pocos minutos, otro cliente se inclinó sobre su mesa. «No sabes con quién estás jugando. Ese hombre no perdona». Nicolás bebió un trago de agua y contestó sin levantar la voz: «Si no perdona, que aprenda». El silencio que siguió dejó claro que no todos querían escuchar más. Esa misma tarde, al volver al rancho, Aurora encontró una caja en la entrada. No tenía remitente. Al abrirla, vio 3 mazorcas secas y un papel doblado. «Recuerda de dónde viene tu pan, no lo muerdas». Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Cuando Nicolás la vio, apretó los dientes. «Ya están probando hasta dónde llegamos, y nosotros vamos a probar hasta dónde pueden aguantar», respondió ella. La tensión creció en la feria dominical. Al llegar, Aurora notó que algunos vecinos la evitaban, mientras otros se acercaban más de lo normal para saludarla. Entre los puestos, escuchó conversaciones cortadas en seco al pasar. Cerca del puesto de verduras, una pareja de productores la interceptó. «Si necesitas testigos para lo que sea, cuente con nosotros», dijo el hombre. «Ya es hora de que alguien le ponga freno a Valenzuela». Aurora agradeció, pero también sintió el peso de lo que implicaba. Cada aliado que sumaba era también alguien que corría riesgo.
Esa noche, Nicolás estaba en el corral cepillando a Sombra cuando escuchó pasos rápidos en el patio. Era don Eulogio, uno de los más viejos del pueblo. Traía un sombrero empapado de sudor y barro en las botas. «Tengan cuidado, muchachos. Escuché que Héctor anda ofreciendo trabajo a quien se atreva a contarles todo lo que hacen. Ya puso precio por saber qué es eso que encontraron». Aurora salió con una lámpara. «Entonces está más preocupado de lo que pensaba». Eulogio negó con la cabeza. «Preocupado no, calculador». El viejo se fue sin quedarse a tomar agua. La lámpara proyectó la sombra de Aurora sobre el corral. Alta, quieta, como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. A la mañana siguiente, un grupo de niños pasó corriendo frente al rancho gritando: «El caballo de Nicolás va a ganar, le va a ganar al de Valenzuela». Aurora los escuchó desde la cocina y no pudo evitar sonreír. Pero la sonrisa se borró cuando, detrás de las voces, escuchó el rugido de un motor pesado. Afuera, un tractor de la estancia pasaba lento, demasiado lento, como si estuviera midiendo cada metro de tierra. Nicolás se acercó por detrás. «Ellos también están entrenando, y no solo a su caballo». Aurora apretó la toalla entre las manos. La guerra ya no era un murmullo, ahora estaba en marcha y no iba a detenerse. La noche estaba quieta, con ese silencio tenso que a veces precede a la desgracia. Aurora se había quedado dormida en la silla del porche, con la lámpara de queroseno encendida a un lado. Un olor extraño la despertó. No era leña ni pasto húmedo, sino humo acre, vivo. Cuando se levantó, lo vio. Una lengua de fuego trepaba por la pared del establo. «¡Nicolás!», gritó corriendo hacia el corral. Él salió descalzo, todavía abrochándose la camisa. «¡Suelta a Sombra!». El caballo relinchaba, golpeando el suelo con las patas. Nicolás abrió la tranca y lo sacó de un tirón. Aurora tomó un balde de agua y corrió, pero el fuego ya devoraba la mitad del techo. No había forma de salvarlo. Lo único que pudieron hacer fue apartar a los animales y mirar cómo las llamas pintaban la noche de naranja. El calor era tan fuerte que parecía empujar el aire. Cuando las últimas brasas se apagaron y el olor a madera quemada llenó el patio, Aurora y Nicolás empezaron a revisar entre las cenizas. «No veo nada útil», dijo él, apartando un tablón humeante con el pie. Fue entonces cuando algo metálico brilló débilmente entre la ceniza. Se agachó y lo tomó, una llave pequeña de bronce, con la cabeza tallada en forma de estrella. «¿Y esto?», preguntó, mostrándosela a Aurora. Ella la tomó y la giró entre los dedos. «Nunca la vi». Nicolás frunció el ceño. «No es de aquí. No abre nada del rancho». Aurora la guardó en el bolsillo de su delantal. «Entonces abre algo que todavía no encontramos». Al amanecer, los vecinos se acercaron a ver los restos del establo. Algunos ofrecieron ayuda, otros solo observaron en silencio. Entre ellos estaba don Eulogio, que miró la llave cuando Aurora se la mostró. «Eso», murmuró, «he visto una igual hace muchos años». «¿Dónde?», preguntó Nicolás. «En la oficina vieja de la estancia. Antes de que la cerraran, Héctor la usaba para abrir un mueble de hierro. Decían que ahí guardaba documentos importantes». Aurora sintió un frío que no tenía nada que ver con la madrugada. Si es la misma, entonces alguien no quería que el establo siguiera en pie porque sabía que aquí estaba esta llave. Esa noche, Aurora no durmió. La llave pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. La giró una y otra vez, imaginando qué podría abrir y qué secretos saldrían con ella. Nicolás estaba en el corral improvisando un refugio para Sombra. Cuando volvió a entrar, la vio sentada junto a la mesa, mirando el fuego de la estufa. «Sea lo que sea», dijo él, «hay que abrirlo antes de que él se entere que tenemos esto». Aurora levantó la vista. «¿Y si al abrirlo encontramos algo peor que lo que ya sabemos?». El silencio se quedó entre ellos, roto solo por el viento afuera. Al día siguiente, antes de que el sol subiera, Nicolás ensilló a Sombra.
Aurora subió con él, llevando la llave envuelta en un pañuelo. El camino hacia la estancia estaba vacío, pero los dos sabían que no podían llegar de frente. Se internaron por los bordes del maizal, siguiendo un sendero que solo los viejos del lugar conocían. A lo lejos, el edificio de la oficina vieja aparecía como una sombra en medio del campo. La cerradura seguía puesta. Aurora apretó la llave en su mano y supo, con una certeza que le apretó el pecho, que lo que había detrás de esa puerta podía cambiar su destino o destruirlo. El sol caía a plomo sobre la pista improvisada en el descampado. El polvo se levantaba con cada paso de los caballos que iban llegando. El murmullo de la gente se mezclaba con el aroma a choripán y cerveza. Era día de carrera y todo el pueblo estaba ahí. Aurora y Nicolás llegaron por el camino lateral, evitando la mirada de algunos curiosos. Sombra avanzaba con paso firme, el pelaje brillando bajo la luz, aunque no tenía la corpulencia de los demás competidores. En la tribuna, Héctor Valenzuela estaba sentado en el centro, con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas. Llevaba un sombrero nuevo y a su lado un par de hombres con lentes oscuros observaban todo. Sonreía con esa calma peligrosa de quien cree que ya ganó. «No lo mires», dijo Aurora, ajustando la cincha de Sombra. «Mira al frente». Nicolás acarició el cuello del caballo. «Él no corre por él, corre por nosotros». El locutor de la carrera anunció a los competidores uno por uno. Cada nombre recibía aplausos, silbidos o ambas cosas. Cuando mencionó a Nicolás, el murmullo se volvió más intenso. Algunos gritaban su nombre, otros lanzaban comentarios burlones. Héctor no aplaudió, solo inclinó un poco la cabeza, como un juez que ya conoce la sentencia. Aurora, desde la orilla de la pista, sintió cómo se le tensaban los hombros. Sabía que si Sombra quedaba último, Héctor tendría más fuerza para aplastarlos. Pero si daban pelea, aunque no ganaran, algo podía cambiar. La señal de partida fue un disparo al aire. Sombra arrancó con un galope constante, sin el impulso explosivo de los caballos más musculosos, pero con un ritmo que no se rompía. En la primera curva, Nicolás lo mantuvo por dentro, ganando espacio sin gastar fuerza. Los demás jinetes lo miraban de reojo, sorprendidos de que aguantara tan cerca. En la tribuna, Héctor se acomodó en su asiento, dejando escapar una risa breve. Aurora, con el corazón golpeando en el pecho, apretó los puños. «Vamos, viejo, ahora no te caigas». La mitad de la carrera trajo el primer momento crítico. Uno de los caballos favoritos perdió tracción en un tramo arenoso y se abrió, empujando a Sombra hacia la valla. Nicolás se inclinó, tirando apenas de la rienda, y lograron pasar sin perder el ritmo. El público soltó un grito colectivo. Héctor dejó de sonreír. Aurora sintió que la presión en su pecho se aflojaba solo para volver más fuerte. «Eso es... que te vean, que te cuenten. Última vuelta». Sombra ya no estaba atrás, sino en mitad del grupo. Nicolás sabía que no tenía el sprint de los otros, pero sí resistencia. Aprovechó la curva más cerrada para cortar camino y adelantar un puesto. En la tribuna, Héctor cruzó los brazos. Sus hombres se inclinaban para decirle algo, pero él no respondía. La meta se acercaba. El caballo líder estaba demasiado lejos para alcanzarlo, pero Nicolás empujó a Sombra con un último esfuerzo. El público rugió cuando pasaron en tercer lugar, delante de competidores que, en papel, debían humillarlos. Aurora corrió hasta la pista y abrazó el cuello sudado del caballo. Nicolás desmontó, respirando agitado, pero con una media sonrisa. «No ganamos», dijo él. «Hoy no se trataba de ganar», contestó Aurora. «Se trataba de que todos vieran que seguimos de pie». En la tribuna, Héctor se levantó y aplaudió lentamente. No era un gesto de respeto, sino de advertencia. «Disfruten su momento», dijo en voz alta, lo suficiente para que Aurora lo oyera. «Porque los momentos se acaban». Aurora sostuvo la mirada mientras Sombra bebía agua.
Sabía que la carrera había encendido algo en el pueblo y también que Héctor no iba a quedarse quieto viendo cómo crecía. En el aire, más que olor a sudor y pasto, flotaba la sensación de que lo que venía después de esa carrera sería mucho más peligroso que la pista misma. El segundo disparo marcó la vuelta decisiva. El polvo flotaba como neblina baja sobre la pista y el jadeo de los caballos se mezclaba con los gritos del público. Sombra, contra todo pronóstico, no había caído al final del grupo. Seguía ahí, empujando, con un galope que parecía resistirlo todo. Nicolás, con el cuerpo inclinado hacia adelante, lo animaba con un murmullo apenas audible. «Un poco más, viejo, solo un poco más». En la curva, un caballo más grande trató de cerrarle el paso. Nicolás lo anticipó, girando apenas la rienda para que Sombra pasara por dentro. El público respondió con un rugido. Aurora, desde la cerca, sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Eso, que lo vean, que lo sientan. A mitad de la recta final, los favoritos empezaron a bajar el ritmo. Sombra, en cambio, encontró un segundo aire. No era velocidad pura, pero sí una fuerza constante que lo mantenía pegado a los punteros. El locutor gritaba por el micrófono, sorprendido. «Y el caballo del muchacho Pereira sigue firme, señoras y señores. Esto no estaba en los pronósticos». La tribuna se levantó, algunos por apoyo y otros por pura incredulidad. Héctor, desde su asiento, apretó la mandíbula. No era la carrera lo que lo inquietaba, sino las miradas que empezaban a volverse hacia Aurora y Nicolás. En los últimos metros, Sombra no alcanzó a adelantar al segundo lugar, pero cruzó la meta muy por encima de lo esperado. Nicolás se dejó caer sobre el cuello del caballo, respirando agitado pero con una sonrisa cansada. Aurora corrió hasta él y le tomó el brazo. «No ganaste, pero ganaste». La gente se agolpó alrededor. Algunos palmearon a Sombra, otros le estrecharon la mano a Nicolás. Entre ellos, un hombre de traje claro, gafas redondas y una libreta en la mano se presentó. «Soy Raúl Medina, periodista de La Voz del Interior. No todos los días un caballo como este sorprende así. ¿Puedo hacerles unas preguntas?» Nicolás lo miró desconfiado. «¿Sobre la carrera?» Raúl sonrió. «Sobre la carrera y sobre lo que se dice que está detrás de ella». Aurora lo estudió por un instante. «¿Qué se dice?» «Que no es solo un caballo lo que quieren ganar». El periodista anotó algo sin dejar de mirarlos. «Y que hay un patrón muy conocido que no estaría contento con ustedes». Antes de que pudieran responder, Héctor apareció detrás de la multitud. «Periodista, ¿eh?», dijo con una sonrisa fría. «Tenga cuidado con lo que escribe. En este pueblo, las palabras pueden costar caro». Raúl guardó la libreta con calma. «Justamente por eso vale la pena escribirlas». Aurora sintió que el momento pendía de un hilo. «Si quiere la historia completa, búsquenos después», le dijo al periodista, antes de guiar a Nicolás y a Sombra fuera del círculo de gente. En el camino de regreso, Nicolás rompió el silencio. «Ese tipo, si escribe algo, Héctor no se va a quedar quieto». «Justo por eso tenemos que dejar que lo escriba», contestó Aurora. «Si esto se queda solo entre nosotros, él gana. Si todos lo saben, empieza a perder». Sombra resopló, como si confirmara la decisión. La pista quedaba atrás, pero la sensación de que algo más grande se había puesto en marcha los acompañó hasta el rancho. Aurora sabía que la carrera había sido solo un aviso. Lo que venía ahora, con periodistas husmeando y vecinos hablando, podía ser la verdadera competencia, y esta vez no habría línea de meta clara, ni jueces imparciales. La nota salió un domingo, ocupando media portada de La Voz del Interior. Fotos del cofre abierto, copias de los documentos, y en el centro la imagen en blanco y negro de un joven Héctor Valenzuela sosteniendo a un bebé. El titular era directo: «Tierra robada, los secretos que dividen al pueblo». Esa mañana, la plaza se llenó de murmullos. Algunos leían en voz alta para quienes no sabían leer, otros pasaban el diario de mano en mano. Los más viejos se miraban entre sí,
como confirmando algo que habían sospechado durante años. En la cantina, nadie se atrevió a decirle nada a Nicolás cuando entró. Lo miraron con respeto, aunque todavía con una pizca de cautela. No era un héroe intocable, pero sí alguien al que ahora había que medir de otra manera. Héctor no apareció en público por días. Cuando lo hizo, fue en la puerta de su estancia para recibir a un grupo reducido de aliados que todavía le quedaban. No hubo discursos, solo un gesto de mando para que cerraran el portón. La noticia lo había golpeado donde más le dolía, su prestigio, pero no fue a prisión. Las fechas viejas, las firmas dudosas y los testigos muertos le daban margen para defenderse legalmente. Aurora lo sabía. «No lo vamos a ver tras las rejas», le dijo a Nicolás mientras revisaban el corral. «Pero ya no puede caminar por el pueblo como si fuera dueño de todo. Eso también vale». Esa tarde, Aurora sacó la llave de bronce que habían encontrado en las cenizas del establo. La sostuvo un momento bajo la luz del atardecer. «Es hora». Fueron hasta el cuarto trasero del rancho, donde aún estaba el viejo baúl de su padre. Llevaba años ahí, tapado con mantas y herramientas, como si nadie quisiera recordar que existía. Aurora insertó la llave. Giró con un clic suave, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Al levantar la tapa, un olor a tierra seca y madera vieja escapó al aire. Dentro había frascos de vidrio perfectamente sellados, cada uno con una etiqueta escrita a mano. Maíz criollo, frijol moro, trigo viejo, semillas antiguas, guardadas como un tesoro. Nicolás tomó uno de los frascos y lo levantó a la luz. «Esto es más valioso que todo el dinero que nos pudo haber dado». Aurora sonrió, aunque en sus ojos había un brillo de nostalgia. «Mi padre decía que las semillas son la única herencia que no se roba, si sabes cuidarlas». Los días siguientes fueron distintos. Algunos vecinos se acercaron a ofrecer tierra para sembrar. Otros preguntaban por las semillas. El aire de miedo hacia Héctor había cambiado por algo más parecido a expectativa. Una tarde, mientras Aurora limpiaba los frascos, llegó don Eulogio. «¿Sabe lo que tiene ahí?», preguntó, tocando el cristal con cuidado. «Esto es lo que se plantaba antes de que llegaran los híbridos. Si logra que germinen, va a tener algo que ni el patrón ni nadie puede controlar». Aurora lo miró fijamente. «Entonces vamos a intentarlo». Esa noche, mientras el cielo se encendía con estrellas, Aurora salió al patio con un puñado de semillas en la mano. Las sostuvo un momento, sintiendo su peso ligero pero poderoso. Nicolás se acercó, curioso. «¿Vas a plantarlas ahora?». «Voy a probar. Si germinan, será nuestra primera victoria, que no depende de papeles ni de carreras». Clavó las manos en la tierra húmeda y dejó caer las semillas, cubriéndolas con cuidado. El sonido del viento en el maizal parecía distinto. Más que advertencia, sonaba a promesa. Aurora se levantó, se limpió las manos y miró hacia el horizonte. No sabía si esas semillas cambiarían su vida, pero sí sabía que, como todo lo que había hecho hasta ahora, valía la pena intentarlo. El primer rayo del amanecer tocó la chapa del tractor viejo, arrancando un destello que se mezcló con el vapor de la tierra húmeda. Aurora estaba sentada al volante, las manos firmes sobre el metal frío. El motor tosió 2 veces antes de arrancar, como si también necesitara despertarse despacio. A su lado, Nicolás observaba el horizonte, con sombra pastando a pocos metros. El caballo levantó la cabeza masticando despacio, como si estuviera midiendo el silencio. «Nunca pensé que lo veríamos así», dijo Nicolás, señalando los surcos que se extendían hasta perderse en el maizal. Aurora respiró hondo, llenándose de ese olor a tierra que siempre había sentido como suyo, aunque otros pusieran su nombre en los papeles. «Yo tampoco, pero aquí estamos». El tractor avanzó lento, cortando la neblina que todavía abrazaba el campo. Cada metro recorrido era un acto de posesión, aunque nadie lo declarara en voz alta. Aurora
Miró hacia un rincón del terreno, donde habían plantado las primeras semillas antiguas. Pequeños brotes verdes asomaban, frágiles pero firmes. «Mira eso», susurró, y Nicolás se inclinó para ver mejor. «Van a crecer, repitió ella, más como un deseo que como certeza. En el camino hacia el lindero, Aurora detuvo el tractor. A lo lejos se veía la silueta de la estancia de Héctor. No había movimiento, solo el portón cerrado y la quietud de una casa que ya no inspiraba tanto temor como antes. «¿Crees que va a volver a intentar algo?», preguntó Nicolás. «Claro que sí, pero ya no va a encontrar el mismo pueblo, ni a la misma gente». Aurora apretó los labios. «Ni a la misma mujer». Nicolás sonrió apenas y Sombra, como si entendiera, soltó un resoplido que rompió el silencio. De regreso al centro del campo, Aurora apagó el motor. El amanecer ya estaba entero, bañando todo con una luz tibia. Bajó del tractor y pisó la tierra húmeda. «Cuando mi padre sembraba aquí», dijo, «siempre repetía que la tierra conoce a su dueño, aunque se la arrebaten». Nicolás guardó silencio, dejando que las palabras calaran. Aurora se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre los dedos. «Quizás no todos los que nacen en tierra ajena están destinados a marcharse». El viento recorrió el maizal y por un instante pareció que la propia tierra respondía, con ese susurro que solo los que la trabajan pueden entender. Aurora se incorporó, miró el horizonte y luego a Nicolás. «Vamos, hay mucho por hacer». El tractor volvió a rugir, Sombra lo siguió al paso y el día comenzó de verdad sobre esa tierra que por primera vez en mucho tiempo se sentía propia. A veces, la verdadera victoria no es vencer al más fuerte, sino resistir de pie hasta que la tierra misma te reconozca como suyo. Aurora y Nicolás no solo recuperaron un pedazo de campo, recuperaron algo mucho más difícil de arrebatar: la dignidad. Porque hay batallas que no se libran solo con fuerza, sino con raíces. Y cuando las raíces son profundas, ni el fuego, ni la mentira, ni el miedo pueden arrancarlas. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más y desde dónde nos acompañas. Dale me gusta y compártela para que más personas conozcan que, incluso en tierra ajena, siempre existe la posibilidad de volver a sembrar. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad que cree en historias que tocan el alma y defienden lo que es justo, suscríbete al canal. Así podrás vivir junto a nosotros cada nueva historia, porque aún hay muchas más que contar.